Bienvenidos a la clase número 11 de ventilación mecánica. En el día de hoy vamos a hablar sobre insuficiencia respiratoria aguda, sobre sus tipos, su semiología, el pronóstico y un poquito de su tratamiento, para poder continuar y entender un poco mejor cómo se instaura este síndrome en la ventilación mecánica y cómo podemos tratarlo a través de la ventilación mecánica. Decimos que la insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir con su función de intercambio gaseoso y se va a definir básicamente por criterios gasométricos, definido por una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio. Si la presión de oxígeno arterial está entre 60 milímetros de mercurio y 80 milímetros de mercurio, hablamos de una hipoxemia, puramente dicha. Las causas que van a generar hipoxemia o insuficiencia respiratoria aguda son varias. Primero hablamos de una fracción inspirada de oxígeno disminuida, donde el aire ambiental que se respira tiene poca fracción de oxígeno, y es un ejemplo claro el de las grandes alturas, donde si la persona aumenta su volumen minuto, puede provocar que la presión arterial de dióxido de carbono baje por debajo justamente de los valores normales de presión. La hipoventilación alveolar es otro mecanismo que causa hipoxemia, donde la disminución de la presión de oxígeno va a correlacionarse con un aumento en la presión de dióxido de carbono. El desequilibrio entre la ventilación y la perfusión también es otro mecanismo, otra causa de hipoxemia, donde si se aumenta el volumen minuto se puede normalizar la presión arterial de dióxido de carbono. En el shunt intrapulmonar se va a ver reflejado un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono un poco más allá de su valor normal, o si el shunt no es de gran magnitud, esta presión de dióxido de carbono puede estar normal. Y la alteración de la difusión a través de la membrana alveolo-capilar también es otro mecanismo de hipoxemia, donde la presión de dióxido de carbono suele estar disminuida. La insuficiencia respiratoria aguda se va a instaurar en un periodo de tiempo muy corto, en minutos u horas, y no va a haber compensaciones a través del cuerpo. El sistema renal no va a poder compensar todavía, no le va a dar tiempo al sistema renal de compensar los niveles de pH si es que el nivel de dióxido de carbono está elevado. Según las características gasométricas, la insuficiencia respiratoria aguda se puede clasificar en dos tipos. Tipo 1, hipoxémica o parcial, y tipo 2, o global o hipercápnica. La insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 va a tener ciertas características que son una presión arterial de oxígeno disminuida, que es la característica general de todas las insuficiencias respiratorias agudas, una diferencia de presión alveolo arterial de oxígeno elevada. Ahora más adelante vamos a ver qué significa esto de diferencia de presión alveolo arterial, pero tened en cuenta que en la insuficiencia respiratoria tipo 1 esta diferencia de presión va a estar aumentada. La presión de dióxido de carbono arterial va a ser normal y la causa va a ser el pulmón. Siempre hay que buscar en una insuficiencia tipo 1 la causa dentro del pulmón. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2, global o hipercápnica, se va a caracterizar primero por una disminución en la presión arterial de oxígeno. Esta diferencia de presión alveolo arterial de oxígeno va a ser normal. La presión arterial de dióxido de carbono va a estar aumentada y la causa suele ser extrapulmonar. La causa hay que buscarla fuera del pulmón. Por eso se habla de que es global. La diferencia de presión alveolo arterial de oxígeno es el mejor índice para establecer si la causa es pulmonar, donde esta diferencia va a estar aumentada, o es extrapulmonar, donde esta diferencia va a ser normal. La diferencia de presión alveolo arterial se rige bajo esta fórmula. Como tenemos que restar la presión que hay dentro del alvéolo y la presión de oxígeno que hay en la circulación arterial, podemos diferenciar los términos de la presión alveolar como la presión inspiratoria de oxígeno menos
el cociente entre la presión arterial de dióxido de carbono por el coeficiente respiratorio. Ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Entonces, la presión inspiratoria de oxígeno menos el cociente entre la presión arterial de dióxido de carbono sobre el cociente respiratorio van a reflejar la presión alveolar. Y, por otro lado, a través de gasometría tenemos la presión arterial de oxígeno. Esta presión inspiratoria de oxígeno se compone de tres productos: la presión barométrica, la presión de vapor de agua y la fracción inspirada de oxígeno. Si cambiamos los valores y los ponemos con números, podemos decir que la presión barométrica normal es de 760 milímetros de mercurio, la presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio y a nivel del mar una fracción inspirada de oxígeno del 21%. Y si tomamos un valor arbitrario de presión arterial de dióxido de carbono, por ejemplo 40, podemos establecer una cuenta para que nos dé un número más o menos concreto. Entonces, si hacemos la resta entre la presión barométrica y la presión de vapor de agua, nos va a dar 713 reflejado en verde, y el cociente entre la presión de dióxido de carbono, que le elegimos al azar, y el coeficiente respiratorio, que siempre es 0,8, nos va a dar 50. El producto entre 713 y la fracción inspirada de oxígeno nos va a dar 149, y a este 149 le tenemos que restar los 50 de la división entre la presión de dióxido de carbono y el coeficiente respiratorio. Básicamente el número que nos da va a ser 99 de la presión alveolar de oxígeno y 80, que es un número arbitrario normal de presión de oxígeno arterial, y la resta me va a dar 19. La presión que esté, la diferencia de presión que esté entre 15 y 20 va a ser normal. Cualquier cuenta que nosotros hagamos y dé un valor entre 15 y 20 o menos de 20 va a ser normal. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos algunos valores? Y por ejemplo, sabemos que la presión inspiratoria de oxígeno siempre a nivel del mar y con una fracción inspirada del 21% siempre va a dar 149, podemos tomar ese valor y ya no hacer todos los pasos anteriores. Reemplazamos a través de gasometría la presión de dióxido de carbono, la dejamos en 40, es decir que el paciente no está hipercápnico, pero sí está hipoxémico, cambiándole la presión arterial de oxígeno a 50. Si hacemos esta cuenta, reemplazando los valores, nos va a dar una diferencia de presión alveolar arterial de 49. Esta diferencia supera ampliamente los 20 y podemos decir que es una diferencia de presión patológica, donde la insuficiencia respiratoria aguda se deba a causas pulmonares. Otro índice útil en la insuficiencia respiratoria aguda, algo que podemos tener en cuenta en esta insuficiencia respiratoria aguda, es la relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, o la relación o el índice PAFI, que es un índice de oxigenación tisular, y se emplea cuando la fracción inspirada de oxígeno supera el 0,4%, el 40%, perdón. Y se puede utilizar tanto si se está ventilado mecánicamente como si se está usando algún elemento de oxigenoterapia que nosotros hayamos administrado, siempre por encima del 40%. Cuanto menor es esta relación PAFI, peor es el intercambio gaseoso. Una PAFI que sea menor a 300, hablamos de una lesión pulmonar aguda. Y cuando la PAFI baja de 200, hablamos de un síndrome respiratorio agudo. Un síndrome de distrés respiratorio agudo. Este síndrome lo vamos a ver en el video siguiente para que no se vuelva muy extenso y se pueda hacer un poco más ameno el escucharlo. Las causas de la insuficiencia respiratoria tipo 1 o de tipo pulmonar, no hipercápnica y parcial,
van a ser básicamente dos: el cortocircuito y el desequilibrio BQ, o el shunt y el desequilibrio BQ. Básicamente las causas pulmonares las vamos a encontrar siempre en un desequilibrio BQ. Sabemos que el shunt es un extremo de este desequilibrio. Y si hablamos del desequilibrio BQ, vamos a hablar de patologías pulmonares como el EPOC, el asma, la neumonía, la sarcoidosis, alguna obstrucción vascular que cause desequilibrio BQ, como el embolismo pulmonar, que el aire que nosotros estamos respirando tenga una fracción baja de oxígeno. La anemia también es otra causa de insuficiencia respiratoria aguda. Y si hablamos de el shunt o de cortocircuito, tenemos que buscar aspiración de secreciones gástricas, ahogamientos, neumonías, lesiones por inhalación, exposición a grandes alturas, o causas también cardíacas como el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia ventricular izquierda o insuficiencia mitral. Cualquier causa cardiovascular que genere una alteración en la perfusión de los pulmones va a generar una insuficiencia respiratoria del tipo 1. Y las causas de la insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2 o hipercápnica global van a ser condiciones donde el pulmón sea relativamente normal o normal. Puede ser una disminución de la ventilación por una alteración en el sistema nervioso central, una lesión de la médula o de los nervios periféricos, un síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, poliomielitis, distrofia muscular, cualquier alteración que genere un problema tanto en los músculos encargados de la ventilación como en el sistema nervioso central que regule esta ventilación, van a causar insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2. La semiología de la insuficiencia respiratoria aguda podemos diferenciarla en aquellos síntomas o esos signos que nos van a dar la hipoxemia o aquellos signos derivados de la hipercapnia. Los signos que son derivados de la hipoxemia a grandes rasgos van a ser la confusión y el delirio, la alteración de la personalidad, la inquietud, la disnea y la taquipnea muy característica, la palpitación y las taquicardias, las convulsiones, los temblores, la cianosis, que la podemos buscar en la punta de los dedos, en los labios, en zonas periféricas donde la microvasculación ponga en evidencia este signo. Y si hablamos de los signos y síntomas que nos da la hipercapnia, podemos hablar de confusión, de cefaleas, de una persona que está letárgica, de papiledema, visto en un fondo de ojos, de palpitaciones o asterixis. Acá vemos en este video los movimientos involuntarios de la asterixis a través de esta maniobra exploratoria, que son movimientos que se dan no por la contracción de los músculos, sino por la relajación involuntaria de los músculos, y también van a dar movimientos involuntarios. Lo dejo otra vez para que se vea bien los movimientos de los dedos, y es una maniobra muy sencilla de realizar y para poder comprobar si estamos en presencia de hipercapnia. No es exclusiva de la hipercapnia este signo, pero si está en presencia de los demás que nombramos recién, nos puede hacer sospechar de que la persona sí esté hipercápnica sin tener una gasometría en la mano. Obviamente la gasometría es lo que nos va a dar con más seguridad esta hipercapnia. Otro signo es la diaforesis, la sudoración profusa, las arritmias, la hipotensión, la miosis y la hiperemia conjuntival. Arriba vemos la miosis o la disminución pupilar, y la hiperemia conjuntival o el síndrome del ojo rojo, que puede ser central o periférica. Y en la insuficiencia respiratoria aguda tenemos que tener en cuenta los signos de alarma, aquellos signos que nos van a alertar de que la insuficiencia respiratoria aguda se llegó a un límite
grave. Los aspectos generales que vamos a observar en un paciente van a ser ansiedad, inquietud, asterixis, cianosis. Rápidamente, si vemos estos signos, tenemos que atenderlos y solucionar la causa que lo está generando. El estado mental va a ser de agitación, de desorientación, de confusión, de letargia, siempre teniendo en cuenta si corresponde más a un síndrome tipo 1 o a un tipo 2. Van a presentar más características hipoxémicas o más características hipercápnicas. La frecuencia respiratoria y los ritmos respiratorios se van a presentar con bradipnea o taquipneas, dependiendo si los músculos ventilatorios están o no fatigados o directamente periodos de apneas. Otra característica que tenemos que tener en cuenta, otro signo de alarma que tenemos que tener en cuenta es el trabajo respiratorio excesivo, que se va a ver a través de los signos faciales, las expresiones faciales, los pliegues de la frente, la boca abierta, el relamerse los labios, van a ser signos que nos orienten a un trabajo respiratorio excesivo. Se va a escuchar estridor, se van a ver signos del tiraje y el uso de la musculatura accesoria. Un signo de fatiga muscular, un signo de alarma muy importante que indica que el diafragma está agotado y no puede suplir la función ventilatoria, es la respiración paradojal. La respiración paradojal se caracteriza por una depresión abdominal al momento de la inspiración y un abombamiento abdominal en la expiración. Recordemos que en la respiración normal, en la zona abdominal, en la inspiración se abomba o se infla, podemos decir, y en la expiración se deprime. Bueno, en la respiración paradojal pasa lo contrario, en la inspiración se deprime y en la expiración se abomba. Esto es signo de que el diafragma está trabajando menos y la ventilación está siendo tomada a cargo a través de los músculos accesorios. La inestabilidad hemodinámica es otro signo de alarma que tenemos que tener en cuenta y que van a ser taquicardia, hipotensión, arritmias e hipoperfusión y marcado por la cianosis. El pronóstico de esta insuficiencia respiratoria aguda va a depender de la enfermedad de base que le esté generando. Si la insuficiencia es secundaria a sobredosis de sedantes, de fármacos o a una reagudización del EPOC que no requiere intubación, va a evolucionar muy bien a corto plazo, ya que la causa tiene unos límites bien definidos y la causa que lo llevó a su síndrome de insuficiencia respiratoria aguda se puede resolver con facilidad. La mortalidad de los pacientes que requieren ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria aguda es del 31% aproximadamente. Y si esta insuficiencia respiratoria aguda es causada por un síndrome de distrés respiratorio, esta mortalidad va a ascender al 52% aproximadamente. Y la mortalidad va a ser mayor al 50%, va a ser mayor a la mitad de los casos en las personas mayores a 60 años. Y en aquellos en los que el síndrome de distrés respiratorio se deba a un síndrome séptico. ¿Cómo trato la insuficiencia respiratoria aguda? Básicamente el objetivo principal que yo persigo es garantizar la oxigenación tisular, elevar la presión arterial de oxígeno más allá de los 60 milímetros de mercurio y que se correlaciona con una saturación mayor al 90%. El tratamiento va a abordar tres aspectos generales. Tratar la enfermedad de base, que generó la insuficiencia respiratoria aguda. Dar soporte para corregir el intercambio gaseoso que está defectuoso. Y tratar o dar tratamiento de sostén y de protección, tanto a la vía aérea como al paciente en general. Según la situación clínica y la evolución del paciente, se va a decidir entre un tratamiento agresivo de la vía aérea, que va a consistir en intubación traqueal y ventilación mecánica, o un tratamiento más conservador a través de oxigenoterapia y farmacoterapia.
es de máxima importancia asegurar y mantener permeable la vía aérea. Sin vía aérea no hay paciente. Entonces es muy importante mantenerla permeable. Se debe evitar la caída de la lengua, se debe retirar los cuerpos extraños, incluidos las prótesis dentales. Hay que tratar el espasmo laríngeo y el edema glótico si es que lo hay, si es que existe. Y es preciso eliminar y disminuir al máximo las secreciones bronquiales. La oxigenoterapia va a ser el principal soporte del paciente con insuficiencia respiratoria aguda, tanto en la modalidad convencional, la modalidad no invasiva, como pueden ser las cánulas nasales o las máscaras simples, o la modalidad de ventilación mecánica con intubación. Los objetivos que va a perseguir la oxigenoterapia van a ser disminuir el metabolismo anaeróbico, mejorar la función cerebral, sobre todo la oxigenación cerebral, disminuir la ritmogénesis, disminuir la tensión pulmonar y mejorar la función del ventrículo derecho. La oxigenoterapia, como ya vimos en la clase correspondiente, tiene dispositivos de bajo y de alto flujos, donde los de bajo flujos dan una fracción de oxígeno variable y los de alto flujo dan una fracción de oxígeno fija o controlada. Podemos nombrar a los dispositivos de bajo flujo como cánulas nasales, máscaras simples o máscara con reservorios, que pueden ser reinhalatorias parciales o no reinhalatorias. Acá vemos las fracciones inspiratorias de oxígenos mínimas y máximas que pueden entregar cada una de ellas. En la clase de oxigenoterapia están los correspondientes valores de los litros que se corresponden con esta fracción inspiratoria. La cánula nasal entrega fracciones inspiradas de oxígenos aproximadas de entre 24 y 44%. Una máscara simple un poquito más, entre 40 y 60%. Y las máscaras con reservorios entre 60 y 80% y más de 80% si esta máscara reservorio es no reinhalatoria. Y las máscaras, el sistema de alto flujo, nombramos el sistema Venturi, va a entregar una fracción fija dependiendo su pico y el flujo al que se lo conecte entre 24 y 50%. Una FiO2 elevada en pacientes con hipercapnia crónica, en pacientes EPOC, sobre todo, mejorará la presión de oxígeno arterial, pero va a generar hipoventilación por depresión del sistema nervioso central y consecuentemente un aumento de la presión de dióxido de carbono. Así que hay que tener mucho cuidado con las fracciones que se le otorgan al paciente. Si bien esto es verdad, una cánula nasal de 1 o 2 litros, una máscara Venturi a fracciones bajas de FiO2 entre 24 y 28%, va a corregir la hipoxemia en pacientes EPOC sin aumentar la presión de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los criterios que me van a llevar a mí a decidir si tengo que intubarlo y ventilarlo mecánicamente? Básicamente para intubación, los criterios van a ser hipoxemia, que no van a responder al aporte de oxígeno, obstrucción de la vía aérea, protección de la vía aérea lesionada, imposibilidad de eliminar secreciones y si necesito ventilarlo mecánicamente para permitir esta ventilación mecánica. Y los criterios que me van a llevar a mí a decidir si requiere ventilación mecánica o no van a ser que el paciente esté en apnea completa, una condición de hipercapnia aguda que no revierte con tratamiento no invasivo, hipoxemia grave y fatiga respiratoria progresiva, donde yo necesito que los músculos ventilatorios descansen y puedan recuperarse después de un trabajo agotador. Los cuidados generales que tengo que tener, sobre todo, son la presencia de hipopotasemia e hipofosfatemia, que si no se corrigen pueden condicionar debilidad muscular y aumentar la hipoventilación. También tengo que controlar las cifras y la calidad de la hemoglobina. En los pacientes que están sedados se va a procurar no utilizar bloqueantes neuromusculares, ya que van a aumentar la incidencia de debilidad muscular por miopatías.
sobre todo si estos se administran junto con corticosteroides. Y por último, se debe cuidar la posición del tubo endotraqueal, el estado de la piel, las úlceras por presión. Se debe tener especial cuidado con la parte gastrointestinal, se debe aplicar una protección gástrica profiláctica y también profilaxis contra trombosis venosa profunda. Por ahora hasta acá, este es el video de insuficiencia respiratoria aguda. Cualquier duda o cualquier comentario lo pueden dejar y les dejo en la descripción el contacto, así se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias.